Antes de tomar estas medidas, esto era volumen de gente y también se quedaba aquí la gente venezolana, mucho. Vienen venezolanos y ellos por lo general se quedan en la sala de espera, se quedan en la entrada, cuando ya les coge la noche, les dejan ahí 6 de la mañana y ya los sacamos. Depende de la circunstancia. Depende, o sea, más depende de si las personas a veces tienen, como les digo, se los ve que como que son gente mala, entonces ahí de una los sacamos. Pero hay veces que vienen madres con hijos, entonces ya ni modo, de noche los dejan dormir en las banquitas. Y cuando se dio la pandemia, aquí pasaban los venezolanos, toda la pandemia. Ellos venían, se alojaban y incluso utilizaban el agua de ahí, todo. Pasando hambre, mira, caminé en la calle, comía con picante que le regalo. Soy el padre y cabeza de familia de Rosa, como tu hijo, la de Venezuela por situación. Ya sabes, como todo el mundo sabe, que estamos viendo de hasta allá y salimos por 21 a Sachiti, pero viajamos de ciudad en ciudad. O sea, un pasaje hoy aquí, mañana lo ponemos a Malta o a donde nos alcance a pasar. A la actualidad salimos el 28 exactamente, y hoy creo que es 16. ¿De qué hace? 20 días. 20 días, de 28 al 16. Muchas personas que desaparecen, digamos que hay personas que en el frío, en páramo, más que todo en páramo, que no aguantan, que se mueren ahí en el camino. Preparé la lucha. Ya le están preparados para cualquier cosa. Va a pasar. Con nuestros anunciantes. Ya venimos. Ah, Sorelito. Oye, qué fuerte. Con relación al éxodo venezolano, podemos ahí como identificar esta conducta del Estado para promover la migración irregular. En relación a algo que en Naciones Unidas también lo ha dicho, que los flujos migratorios deben ser seguros y ordenados. Pero no se dan así, son altamente inseguros y tremendamente desordenados porque esas son las condiciones de salida. Estas personas que huyen de un país en llamas
no poseen condiciones para planificar su viaje ni hacerlo de forma ordenada. La ONU también ha exhortado un poco a los estados a reconocerlos a ellos ya como refugiados, como tal. Pero en Ecuador, y de hecho la misma policía migratoria, por ejemplo, no entiende o no reconoce cómo es un refugiado. En la misma frontera no sabe reconocer a un refugiado y el Estado entonces no le otorga esa condición, digamos. Y la persona que migra también tiene desconocimiento de que puede solicitar justamente esa condición de refugio. Nosotros articulamos bastante, por ejemplo, con un espacio que se llama la Red de Movilidad Humana Región Costa, que digamos se ha activado bastante, por ejemplo, con la crisis migratoria de Venezuela, con la llegada de la pandemia ahora, también, bueno, con todas las necesidades que tiene específicamente esta población durante estos últimos 5 años. Comentábamos antes que, digamos, hay una migración irregular aquí, no se conoce cuántos han entrado, quiénes son, en dónde están, y entonces, digamos, tener a esta red, al menos en Guayaquil, nos ha fortalecido a nosotros también como institución. Porque Guayaquil en varios mapas aparece como lugar de, digamos, afectado por la trata. El tráfico ilegal de migrantes es una realidad, no hay cómo ocultarla, lo ha confesado el Estado y ha promovido incluso los gobiernos esta manera irregular debido a que no les permite el ingreso de forma regular. Y la migración que se está dando y estos flujos migratorios tan caudalosos, por decirlo de alguna forma, no se detienen en el punto fronterizo por las palabras de un funcionario que les dice que no entren. Claro. Entran. Y Guayaquil, por varias razones, es punto de, digamos, tránsito o ya de destino. Uh-huh. Y eso pensando en que en Guayaquil desde antes ha estado, digamos, afectada por economías ilegales. Uh-huh. Relacionadas al poder político, desde hace mucho. Llegan con lo justo, verdad. En realidad gastan muy poco en el viaje porque intentan ahorrar también. O sea, hablamos de los caminantes hace 2 años, incluso hace 2, 3 años hablamos de los caminantes porque era todo un fenómeno por justamente la economía en la que ellos migran. Podrán tomar un bus máximo de Tulcán a Guayaquil, pero sabemos que su viaje continuaba en ese tiempo. Ecuador era de tránsito en ese tiempo. Ahorita no es el país de destino, pero ya se quedan residiendo acá porque ya no hay más dinero también. Entonces intentan hacer dinero de la manera que pueden, informal, trabajo sexual incluso. Incluso caen, digamos, en estas redes de trata con trabajo forzado. Todas estas zonas son bastante cuidadas por los metropolitanos. Entonces, de hecho, hay un video que le pasaron a Billy de una fundación donde los compas que limpian las aceras le echaban agua a los habitantes. Ajá. Ayuden ahí, ¿quién por qué votarnos?
deja ya de una vez sábanas y toallas para 2 cuartos. Esta casa de acogida no comenzó como una casa de acogida. Hace varios años llegué al Ecuador a trabajar como misionera. Fui enviada desde Estados Unidos como misionera a trabajar en Ecuador. Mi plan era abrir una casa para niños con cáncer. Llegamos, hicimos la casa, la pintamos, la arreglamos y los niños con cáncer no llegaban. Pero en cambio veíamos en las calles muchas familias venezolanas viviendo en las calles, trabajando en los semáforos. Hasta que un día una familia íbamos al mall, fuimos al mall caminando y encontramos una familia en la puerta del mall y mamá estaba llorando porque su niña estaba muy enfermita. Entonces yo me le acerco y le pregunto en qué te puedo ayudar y ella me dice, mira, es que mi niña está muy enferma. Y yo le digo, bueno, te puedes quedar en el albergue, pero una noche, porque mi albergue no es para niños venezolanos, es para niños con cáncer. Y para hacerte el cuento largo, corto, pasó un mes y la niña seguía en el albergue, ¿no? Y esa niña siguió trayendo otras familias. Cuando llegó al Ecuador, veo tanta gente en las calles. Realmente yo pensaba que en un par de años esto iba a menguar y hemos visto en los últimos 6 meses otra vez un incremento en la cantidad de familias que están llegando. Hemos visto el campus mío de kilómetro 26 es como para mí un termómetro, porque de ahí ellos o van subiendo o van bajando. En el 2019 iniciamos como voluntarios en la Fundación Oasis en el Desierto. Fue allí donde comenzamos a trabajar con los inmigrantes en Guayaquil. Después yo comencé aquí en el kilómetro 26. Habían muchos caminantes en la vía, habían demasiados. Y mi esposo había arrendado una casita con un patio grande. Y fue allí donde yo le dije a él que si podíamos meter esos inmigrantes a dormir allí. Al principio no teníamos colchoneta, no teníamos camas, nada de eso. Solamente le prestábamos el servicio de dormir adentro un poco seguro, ya que en la vía los atracaban, intentaban robarle los niños. Muchos casos escuchamos. Entonces fue allí donde comenzó nuestra labor. Hubieron personas que nos donaron colchonetas y así poco a poco fuimos ayudando a estas personas y llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia era más la cantidad de caminantes que habían porque eran muy pocos los refugios que estaban abiertos por la pandemia y estaba el temor en las personas de ayudar a ellos también por el lado de la pandemia. Fue allí donde yo le dije a mi esposo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a seguir metiendo personas. En una noche llegamos a tener hasta 60 inmigrantes en una noche. Y la verdad es que eran muchas las familias con niños que estaban necesitadas. ¡Chao! ¡Dios les bendiga! ¡Chao! Mira el bebé asustadito. Allí los están montando, la alegría de ellos de poder tener una cola para Guaquilla. Experiencias que nunca olvidaremos. Esta es la vía donde ellos transitan, esta que se ve aquí a los lados. De aquí vienen bajando, por aquí vienen subiendo. Mi esposo hace este recorrido como 500 veces al día. Este es el centro del kilómetro 26, Virgen de Fátima, ¿ya? El cual comenzamos el recorrido por esta vía, buscando a los inmigrantes venezolanos. Le damos el recorrido y después lo llevamos a la posada y le damos el refugio para que puedan comer, bañarse y descansar hasta el siguiente día. Allí yo lo saco a las 8:30, 9 de la mañana y lo dejo en el punto, y el cual ellos agarran la tola y siguen su viaje hasta su destino final. Mi esposo los viene buscando así, los va viendo y es ahí donde nos los llevamos. Por ejemplo, o sea, duermen en los locales que están vacíos. Yo comienzo a las 6 de la mañana a elaborar.
las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay un caso de extrema necesidad, los vecinos nos llaman, yo voy, me dirijo hacia el punto y nos traemos a las personas que estén en la calle y necesitan refugio. Solamente conseguíamos un techo, hablando con alguien de algún restaurante o alguien así, una panadería después que cerraban. Nosotros nos ubicábamos ahí, conseguíamos cartón, extendíamos la sábana, lo que le dicen ustedes cobija aquí, pues, y ahí nos acogían. Nosotros salimos de Apure y entramos por Arauca. Bueno, ahí pasamos por varios, por todos esos pueblitos, pasamos por Pueblo Nuevo, pasamos por Panamá, pasamos por muchos pueblitos, por todos esos pueblitos porque como veníamos prácticamente a pie y en pedacitos que nos daban cola, y así sucesivamente. Y así por pedacitos, a pie, pedacitos en carro, más que todo a pie. Nosotros tuvimos casi 2 meses caminando. Por lo menos con esos benditos, discúlpame la expresión, esos benditos linches que nos agarraron por el camino cuando venían en la mula. Nos robaron, lo cortaron a él, me cortaron a mí. A mis hijas no le hacen nada porque yo me les monté así, fue cuando me dieron una machetazo. Cuando este se descuidó otro por acá, me dieron así en la mano. Eso fue feo. ¿Ah? Con machete, mamá. Ellos andan con machete, con cuchillo, andan bien preparados. Hubo un caso donde le quitaron a una madre el niño y se lo lanzaron así para la vía. Eso fue un desastre. Ustedes nos habían comentado de casos de unas personas que habían desaparecido. Sí, unos niños que robaron en el camino. Pues el muchacho venía con su niño y consiguió 2 parejas más venezolanos, pues son venezolanos. Y confió en ellos, pues ellos ya tenían una amistad y el muchacho agarró y se metió, pues, ellos salieron para el baño y salieron, bueno, y él le dijo, bueno, ya que ustedes lo fueron, me toca a mí. Cuando el muchacho fue para el baño y salió, ya aquellos se habían desaparecido con su bebé, se habían ido. Eso se acentuó muchísimo más en los tiempos que estuvimos en casa, en pandemia. De hecho, nosotros tuvimos que abrir un programa que se llama Ruta para el restablecimiento de contacto entre personas desaparecidas en condiciones de movilidad humana. Y esto fue justamente porque muchas familias nos escribían desde Venezuela, nos escribían desde Colombia, con el interés de saber si sus familiares estaban acá. Nosotros, viendo esa necesidad, establecimos contactos con varios agentes humanitarios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la cooperación internacional, organizaciones y unidades de búsqueda de algunos países en la región. Estamos hablando desde Venezuela hasta Argentina. Y allí hicimos este espacio, abrimos este espacio, y bajo unos protocolos estrictos, digamos, de hecho, supervisados de alguna manera por la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que son los que tienen el mandato en temas de desaparecidos y de restablecimiento de contacto. Pudimos entonces realizar esta búsqueda
y alcanzamos un registro de casi 100 y tantas personas, de las que aparecieron 45. Y estaban, la mayoría de ellos y de ellas estaban en algunos albergues improvisados que habían surgido en Guayaquil, que habían surgido en Quito, en Argentina, en Chile, en Colombia. Ese espacio sigue disponible para todas las personas que manifiesten que tienen una persona desaparecida y que podamos nosotros rastrear, porque las personas y las organizaciones que están en este espacio son organizaciones que trabajan solo con personas en condiciones de movilidad humana. No todas las personas que nos reportan son buscadas por temas de seguridad. No todas las personas encontradas quieren ser encontradas por temas de seguridad. Entonces, más o menos hay un protocolo que tiene que ver, o sea, ahí dentro del espacio está de hecho la unidad de desaparecidos de la Policía Nacional, que es de bastante utilidad porque tienen acceso a medios que nosotros no. Está, por ejemplo, la Defensoría Pública. El tema de desapariciones como tal, no hacemos un registro de las personas que se han desaparecido o en el camino tal vez no pudieron llegar por algún motivo. Más bien es el discurso, el testimonio de los familiares que pudieron llegar y que nos comentan, pero eso, bueno, en sí son datos importantes o confidenciales de parte de ellos, pero no manejamos esa información de registrar cuántos llegaron, quiénes se perdieron, o sea, eso ya no lo organizamos. Eso solo es para manera de evaluación. Sí, exactamente, en el momento, y ya eso ya queda aparte, es otro tipo de información. José Martínez, Orlando Faría, Johnny Rodríguez. Yo y mis zapatos saben el sufrimiento que pasamos para estar donde estamos. Le damos gracias a Dios al ponernos personas en el camino que nos brindaron su apoyo. Eso me gustó bastante. Aquí también, caminante en el camino. Ya está canónica. Este es uno de los espacios donde están los diferentes colchones para las personas que vienen a este refugio. Tomemos en consideración que son familias muchas veces enteras que vienen acá a este espacio esperando un techo, un plato de comida. Las familias que vienen, muchas de ellas son numerosas, vienen con... Los niñitos vienen afectados del clima, con tos, congestionados, con mucho moco, así. Las mamitas embarazadas, las mamitas con situaciones de salud que justamente dicen que salen de Venezuela porque allá la salud no está de lo mejor. Nosotros como AIFADEC hemos recibido muchas llamadas de auxilio de gente que ha tenido que emigrar desde Colombia, Venezuela y de otros países, donde hemos ayudado a que muchos sean localizados. Pero en otros casos, lastimosamente, no se los ha encontrado. Tenemos muchísimos venezolanos aquí en el país y ahí sí, para nosotros es un llamado de atención a los países, a los estados, porque son culpables de la desaparición forzada de sus pueblos, porque están forzándoles a huir de un país, ya sea por diferentes circunstancias. En muchos casos no tienen ni siquiera su vida segura, entonces ellos buscan. Pero ellos al salir de sus países, especialmente hasta llegar a Ecuador, tienen que atravesar Colombia y también no están pasando por un país sumamente tranquilo. Entonces se enfrentan a diferentes situaciones muy drásticas, donde ellos vienen cargados con sus hijitos pequeñitos. Imagínense qué puede pasar. Como digo, siempre hemos tenido llamadas que nos piden eso.
Sin embargo, nosotros recibimos una llamada del Perú, donde una joven venezolana del Perú fue la cuenta sacada a la fuerza. No sé si llamarle secuestro o no, pero se la trajeron. Y después de días, y esta persona que nos llamó era un médico de allá, que se había hecho amigo de la chica y ella le pedía ayuda. Ella no sé cómo consiguió un teléfono acá y logra mandarle la ubicación donde ella se encontraba, y era Ecuador. Bueno, al final ella, después de que ella se informó, ¿no?, intervienen de aquí, ella nos mandó fotos, le mandó fotos, digamos, a su amigo en Perú, donde ella fue torturada, así, estaba quemada, sus rodillitas y todo, sus piecitos, le habían torturado, le habían quemado. Entonces yo vuelta mando esas imágenes de nuevo de esas personas. Así que después nos mandaron un video donde ella decía que ya estaba en manos de la policía, del Guayas, no sé qué, pero que todavía no era suficiente porque ella seguía y que no podían a esas personas detenerlo. Y en este sentido existen personas que han desaparecido, que han salido de Venezuela y que su trayecto ha sido que tienen que pasar generalmente por Colombia, llegar al Ecuador, pasar al Perú. Y en este trayecto pues ha habido desapariciones, pero que no se las denuncia o que no se las establece a ciencia cierta, porque las personas no tienen registro de por dónde pasaron o dónde desaparecieron, ¿no es cierto? Entonces es bastante complejo esta identificación, ya que, como te digo, pasan por distintos países y no se sabe en qué país ocurrió esta situación. El tema del paso fronterizo siempre va a ser un problema, siempre es una situación de riesgo para las personas, más aún si es que existen medidas restrictivas para el ingreso a los países en donde se forman o se asocian la delincuencia organizada, justamente para identificar víctimas tanto para la trata de personas como para el tráfico de migrantes. Y esto pues es un problema que se ha identificado en la frontera ahora con el Ecuador y también en la frontera en el sur con el Perú, ya que el Ecuador ha puesto un requisito que es de entrada, que es el tema de la visa. Muchos llegan con visa todavía válida, pero que dice, justo me va a expirar en este mes, cuando le estás preguntando también su condición migratoria, ¿no? O los tienen, pero en el trayecto, porque se suben a un barco, porque cruzan una trocha, porque no sé qué, se les caen, se les pierden, o también se les roban. Muchos de ellos en los buses son, digamos, víctimas de la delincuencia y se les llevan todas sus pertenencias, entre ellos sus documentos. Y con eso ya los dejan en un estado de quiénes son. Ya entran y no sellan nada, porque algunos tienen la oportunidad de sellar carta andina, otros sin estos documentos no lo pueden hacer, entonces no están reconocidos acá. ¿Y dónde están? Porque sabemos con certeza que hay al menos 500.000 migrantes y no todos accedieron, por ejemplo, a esta visa que ya comentaba Bill, que era la visa Veru, que fue por un tiempo definido, cayó la pandemia, entonces el proceso se paró, luego se reanudó, pero solo fue hasta agosto del 2020. Y no todos tuvieron ese acceso, porque además, digamos, las condiciones que te pone la Cancillería o el Ministerio como tal son súper complejas. La dinámica del flujo, digamos, migratorio es bastante variable. Hay meses en este mismo año que ha habido flujos bastante elevados y hay otros meses que disminuye un poco el flujo, ¿no? Entre las razones por lo cual están en sentido regresando, digamos, de los países del norte, uno es por el tema de la pandemia, la crisis, ¿no?, que ha afectado a nivel mundial.
personas que han perdido su trabajo, que no tienen ya para pagar el arriendo, buscar nuevas alternativas, ¿no? Puede ser en otros países, entre ellos Ecuador, Colombia, y comienzan a avanzar en sentido norte, a retornar. Otras razones también son los temas de xenofobia, los temas también ya de las políticas, digamos, en cada país. Hay población en tránsito que llega al espacio de apoyo integral, el Punto Wash. Llegan allí y ellos manifiestan, ¿no?, que necesitan un lugar para descansar, que quisieran unos días para recuperar fuerzas, que no tienen dónde ir, que no tienen recursos, y son grupos familiares con niños, ¿no?, o personas de grupos prioritarios. Entonces el equipo que está allí en este servicio informa, les menciona que hay un albergue, que hay un centro de alojamiento temporal donde ellos puedan acceder, y luego informan al equipo técnico, o sea, refieren que hay esta familia que necesita del servicio, y así el equipo técnico se acerca y da a conocer cómo funciona el centro de alojamiento temporal, y ellos, si aceptan, se canaliza ya el protocolo de ingreso. Las personas que se atreven a salir o que migran generalmente tiene que ver con gente joven, con gente hasta los 40, 50 años que ha salido del país, y que en este caso la mayoría son cabezas de hogar, o son mujeres, o son niños, porque salen con toda la familia, también vienen niños y niñas. Entonces es la población la que mayor riesgo corre. Hemos tenido venezolanos, colombianos, haitianos que cruzan la frontera, y es muy duro esto. En nuestra administración, que van para los 3 años, Huaquilla ha sido el lugar donde ha servido de paso para miles y miles cientos de miles, digamos, de migrantes. Esta frontera es bastante amplia. De hecho, en un reporte que hicieron recientemente se han identificado 16 pasos irregulares que fue identificado por la policía de aquí de la localidad. Sin embargo, de lo que hemos podido evidenciar, que conforme las autoridades, digamos, o la policía o los militares comienzan a controlar nuevos pasos, se abren nuevos pasos irregulares, o las trochas, como le denomina la población en movilidad humana. Debido a que la frontera es muy amplia, o sea, son kilómetros abiertos que unen, ¿no?, un país del otro, donde pueden acceder. Ha evolucionado y ha venido como cambiando un poco esta dinámica, sí. O sea, yo recuerdo que hace muchos años atrás las personas no accedían a estos pasos irregulares debido a que optaban por los pasos regulares, ¿no? No había un control como hay ahora, que está militarizado, por ejemplo, está cerrada la frontera.
Por supuesto que siempre ha habido, ¿no?, pasos irregulares, pero no eran tomados principalmente para la movilidad humana, o sea, para pasar de un país a otro, sino ya para otros temas relacionados quizás a otras problemáticas como contrabando. Porque muchas personas se quedan aquí, de repente por falta de recursos o tantas cosas que se dan, entonces ya se produce un problema social por la situación que vive la ciudad ante la crisis de la pandemia y obviamente con una frontera que está cerrada, y eso erradica pues en un problema de trabajo que no hay en su momento determinado, y comienzan a haber enfrentamientos entre migrantes, a veces ciudadanos ecuatorianos, por el trabajo diario que se da. Creo que uno de los factores para que las personas dejen, o en este caso menoren el índice de vulnerabilidad, tiene que ver con tener planes, programas, una política pública de regularización, y con ello pues evidentemente las personas van a tener mayores accesos a derechos, como por ejemplo acceso a la educación, acceso al trabajo, a mejores condiciones de trabajo, evitando temas de explotación laboral. Nosotros iniciamos las actividades en el CEBAP, ahí se atendía primero a las personas en movilidad, antes de la pandemia, entonces porque el CEBAP pues era donde se hacía el sellado, estábamos cerca, CEBAP Perú, CEBAP Ecuador, entonces se cierra la frontera y por ende se cierran todas las atenciones en el CEBAP. Entonces todas las organizaciones, para seguir atendiendo a la población, buscó el centro. Hay organizaciones como IEM, como CARE, que les brindan una noche de hotel, por lo menos o 2 noches, para que por lo menos se la piensen llegar a un lugar cuando ellos sí, por ejemplo, dan prioridad a mujeres embarazadas o con niños, tercera edad, discapacitados, o para que por lo menos 2 días te lo pienses qué vas a hacer, hacia dónde están dirigidos y continuar su viaje si es de retorno. Como nosotros somos un grupo grande, si no nos dejan pasar, a todos nos quedamos en la calle todos, porque no vamos a aceptar que unos se vayan y otros queden afuera. Sí, nosotros somos 16, somos... ¿En la frontera van a pasar los 16? Sí, vamos todos. Nos quedamos, pasamos todos juntos, ¿Cómo hicieron ese pacto? O sea, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? Porque nos fuimos encontrando, entonces como entre todos nos hemos cuidado. El único que está enterrado es sí está en el casquito. Aunque para mí, en la forma como están enterrados, para mí no es digno para ellos. Deberían estar en una bóveda. Debería tener una organización, bueno, el municipio hagamos unas bóvedas para los migrantes. De repente se presenta, de ahí lo pueden llevar a su país, porque acá la tierra es jodido. Eso es mi pensar. La organización debería tener una bóveda para los migrantes, para todos, ya ahí serían en general, peruanos, venezolanos. Sería bueno para los migrantes, para todos migrantes. No sabemos qué puede pasar en el camino.
Bueno, otros sí están por ahí en bóveda que les han prestado, en el área de acá. Allá, por ejemplo, allá hay venezolano que está en bóveda, que creo que ha sido amigo. Otro venezolano que ahora lo mataron hace unos días, también está enterrado allá. Amigos así mismos que eran pescadores le hicieron la bóveda. Él sí tiene ahí, que pueden poner el nombre, pero aquel de aquí son los que más están, y ni siquiera una crucecita, no se ve nada. ¿Quién es? ¿Sí ve? Me siento desmoralizada porque de verdad que quizás no lograron cumplir su objetivo ellos de salir adelante, buscar lo que querían, y me siento muy bien por ser nosotros los que le dimos nuestro apoyo moral y decirles que sí vamos a poder seguir adelante. Yo me siento, me dio mucha nostalgia al momento de encontrarlos y saber que son unos de nosotros, que salieron con el mismo propósito de que nosotros salimos, y que al llegar a otro país pues no cumplieron su objetivo. Me pongo mucho en el lugar de sus familias, cómo deben de estar desesperados, sufriendo, buscándolos, y que ellos no tengan un lugar donde descansar en paz dignamente, pues me parte mucho el alma. Pero aparte de eso, estoy orgullosa por ser venezolano igual que ellos, que le dieron el ejemplo a muchos y sacaron nuestro país en alto.